esta reunión. Ese no fui yo. Tenemos oportunidad entonces de ver un futuro que es presente hoy en día. Nuestras universidades ya no se están estancadas en aprendernos de caletre unas fórmulas y unas materias, sino que nos están haciendo hacer. Y ese es el camino actual. Y en ese camino nosotros tenemos también un compromiso con nuestra universidad de integrarnos, no para dar los años de experiencia que tenemos, para dar el amor que tenemos a nuestra universidad y hacerla ir precisamente a ese encuentro. Se habla mucho hoy en día de inteligencia artificial y yo he venido insistiendo en un aspecto que me parece importante que los arquitectos debemos tener muy claro. La inteligencia artificial nos permite rápidamente tener programas, planos muy bien dibujados, pero falta el alma del arquitecto. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar perder en este momento, que es el reto que tenemos. El desarrollo eficiente, rápido, seguro, pero también la presencia de nuestra vocación personal a la arquitectura. Vocación que es búsqueda y encuentro. Y en ese camino es que estamos y no es fácil. No es fácil en el momento en que Villanueva nos insistía mucho en el equipo de trabajo, en los valores del equipo de trabajo, que hace crecer a los que participan en el equipo y se enriquece con la opinión de cada uno en búsqueda de una solución mejor. Pero hoy en día el trabajo a distancia que está provocando eso, ya los equipos de trabajo se van reduciendo y también es otro reto entonces que tenemos por delante en nuestras oficinas particulares y en las oficinas públicas igualmente. Entonces vamos a conversar y a pensar, pero sobre todo vamos a estar presentes en el reto que tenemos hacia adelante, que como les decía antes, un futuro que es presente y que está en cada uno de nosotros un compromiso, una acción por el país, también por el país. No estamos solamente para hacer bellos edificios, estamos para hacer bellos edificios, pero también estamos para hacer una nación, para ser ciudadanos, hacer ciudades y hacer país. Muchas gracias. Okay. Yo me llamo, para ustedes que yo creo que ninguno posiblemente me conozca, me llamo José Alberto Ríos y fui integré como miembro de una oficina que se llamó durante 50 años Díquez, González y Rivas. Nuestro primer proyecto fue, que lo recuerdo con mucho cariño, fue el edificio Alcaraván en Chuao. Nuestro último proyecto fue Procter & Gamble en la Trinidad. Entre esos 50 años hicimos, yo diría que más de 150 proyectos. En esa oficina nuestra pasó algo muy particular que siento yo hoy que no esté Oscar Tenreiro aquí, pero la hija de Oscar Tenreiro, Victoria, me hizo entender qué fue lo que nosotros hicimos. Porque nosotros hicimos de los 3 arquitectos una sola creatividad. Y eso, ustedes que son arquitectos y los arquitectos tenemos unos egos muy grandes que tuvimos que hacer una negociación muy seria. Pero la hija de Oscar Tenreiro
contó que la creatividad no viene de la nada. El ser humano va codificando en su mente, en su interior, cosas que le interesan, especialmente al arquitecto que necesita muchos insumos. Entonces, eso florece en un momento dado, lo conjuga con su propia creatividad y sale el acto creativo. En Díquez González y Rivas, el Mundo Díquez, Oscar González y yo, nosotros conjugamos nuestras raíces y de esa oficina nos salió un solo proyecto que no fuera de autoría de los tres, porque conjugamos esas raíces y las compartimos muy profundamente. Hubo una excepción, que yo con mi ego, en un momento dado, el Mundo y Oscar se fueron de viaje para Europa y cayó un proyecto en la avenida Urdaneta, que era la vivienda asociación de ahorro y préstamo. Y yo hice el proyecto en 2 meses corriendo porque yo quería que fuera mío. Pero ¿qué sucedió? Ya el sello de Díquez González y Rivas estaba tan y tan fuerte en mí, y está hoy en día, todavía vive, que el edificio salió como una obra de Díquez González y Rivas. No fue muy diferente los lineamientos. Nuestra arquitectura siempre fue, hicimos que se identificara con el país. Bueno, en el Alcaraván, por ejemplo, que fue nuestra primera obra icónica, verdaderamente ahí hasta tuvimos que diseñar los ladrillos, porque no existían ladrillos de esquinas, de topes y todas esas cosas para hacer lo que hicimos. Ya cuando hicimos la última obra, Procter & Gamble, ya todo eso estaba dado. Entonces fueron 50 años que estoy ahora contando. Nosotros nunca publicamos un libro, no hubo tiempo, porque, bueno, solamente en edificios de propiedad horizontal hicimos más de 80. Hicimos edificios de toda cosa. Hicimos hospitales, hicimos de todo. Y me siento muy honrado de estar invitado aquí, porque nosotros nunca contamos nuestra historia. Y ahora yo estoy escribiendo un libro para las redes, porque los libros publicados en papel, eso ya no, es historia pasada. Y estoy contando el cuento de Díquez González y Rivas, que lo verán el mes de septiembre en las redes bajo el patrocinio de Colectania. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, la última contacto que tuve con la Escuela de Arquitectura y así, y los estudiantes, fue una idea del actual decano Caricato de reunir a los ex decanos para hablar sobre las características y los cambios de la educación universitaria y de la facultad. Eso me permitió, y gracias a la invitación del señor director del museo, de Enrique Vera, coordinador de estas actividades, y la oportunidad de reunirme con una serie de arquitectos que son parte de la historia, no solamente de la escuela, la universidad, sino del país por la edad. Indudablemente que esa reunión para pronunciarse sobre algunas ideas que deben fomentar la nueva universidad, las nuevas facultades, como está ocurriendo en el mundo entero. Eso me permitió percatarme, además de mi experiencia, de una situación que es universal.
Por ejemplo, la educación formal a nivel medio y a nivel primario en Latinoamérica y el Caribe está por debajo de los niveles aceptables de las entidades que se dedican a estudiar los niveles educativos en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Y he aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado de decir algunas palabras, que es sencillamente invitar a los, ¿se oye mejor? Invitar a los asistentes y a cualquier otra persona que oye por los medios electrónicos que tenemos que hacer algo colectivamente, no solamente pedir y exigir al gobierno que se dedique, como le es su responsabilidad, a la educación. Cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que tienen acceso a los medios públicos o electrónicos, de dedicarse a ver y poner todo su esfuerzo para ver cómo salimos de este embrollo de la educación. ¿Sabe lo que dicen los educadores profesionales? Que de no tomarse las medidas de esta generación, se va a perder toda una generación de jóvenes que van a quedar sencillamente por debajo de los niveles educativos. Por ejemplo, para que lo sepan, el nivel educativo medio superior, que equivale en la educación venezolana al bachillerato no básico, sino de especialización, es el nivel educativo mínimo que se puede tener en el mundo laboral. Entonces, en Venezuela sí ha habido movimientos, tanto particulares como del Estado, para poder verdaderamente elevar el nivel educativo, y se ha logrado. Debemos recordar, por ejemplo, al maestro Prieto Figueroa, que su esfuerzo que hizo para crear las escuelas de preparatorias de maestros, ¿no?, que se llamaban para las escuelas primarias y repartidas a nivel nacional, y los cursos básicos de bachillerato. Eso fue un esfuerzo notable de Venezuela y que nos colocó en una posición envidiable en Latinoamérica. Yo creo que, por lo que he visto, he leído y mi propia experiencia, es que sí tenemos en nuestras manos las posibilidades de resolver el problema educativo. Creo que sí. La Universidad Católica ha hecho planes para precisamente regular y nivelar los niveles de educación. He visto que algunas entidades particulares también se han reunido y han visto la forma de colaborar en este sentido. Y por supuesto, exigir al gobierno, que es su responsabilidad, indudablemente ocuparse de esta grave situación. Por lo demás, también referido a la Facultad de Arquitectura y los programas de estudio, hemos descubierto, y algo lo dijo Pimentel, es que las perspectivas para la educación universitaria y de facultades es enorme. Por ejemplo, lo que se ha hecho a nivel de medicina en la promoción y desarrollo de la inteligencia artificial han hecho, por ejemplo, economías cuantiosas, no solamente en las horas profesionales, sino en las horas de investigación
para determinar verdaderamente las condiciones de cada enfermedad y tratamiento. Eso en medicina es un hecho. Y no solamente eso, sino que el hospital virtual para la preparación universitaria en medicina, en farmacia, en economía, etcétera, es un hecho. Entonces, las perspectivas que se nos presentan en este momento son enormes y algunos investigadores han dicho que esto es muy parecido a los inicios de la revolución industrial. Por ejemplo, el célebre historiador y casi filósofo Harari escribió algo que podía ser un chiste, pero fue verdaderamente ilustrativo de lo que estoy diciendo. Desde el 1800 hacia atrás, por 500 años o más, la carreta no tuvo ninguna innovación. Fue idénticamente igual por todos esos siglos, hasta que en 1810, en la Universidad Alemana, Humboldtiana, introdujeron la investigación en todos los niveles. Y eso fue una explosión mundial en donde todas las universidades del mundo comenzaron a incluir la investigación. Entonces, piensen ustedes en el chiste de Harari, una carreta convertida desde 1810 en adelante a lo que tenemos hoy. Entonces, indudablemente que un investigador dijo algo que me llama la atención y lo voy a decir rápidamente. Es decir, las condiciones actuales de la vida te permiten estar en el presente, en el pasado y en el futuro a la vez. Fíjense bien, por ejemplo, un investigador de la IBM, por ejemplo, que está trabajando en las computadoras cuánticas, le preguntaron que cuándo podíamos contar en Latinoamérica con una computadora a ese nivel. El gerente responde esta palabra que le traduzco aquí a Venezuela. Dice, estamos trabajando para hoy, para mañana y para dentro de 10 años. Tengan la seguridad de que van a tener los medios de la computación cuántica. Y eso va a ser mañana. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. ¿En qué posición del espacio y del tiempo estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Y darnos cuenta de una manera muy sencilla que aunque permanezcamos en silencio, las cosas están evolucionando y cuando ustedes menos y yo lo esperemos, estamos recibiendo una transformación. Señora, nosotros, estos que estamos sentados aquí, algunos de ustedes, somos parte de la historia. Cuando dicen, la escuela de arquitectura se abre en 43, o en el 40 o el 41, y la facultad entre el 53 y 57, éramos nosotros los que estábamos ahí. No eran una figura que pertenecen a la historia, Simón Bolívar, Sucre, no. Éramos nosotros los que estábamos ahí. Y para colmo, termino diciendo que estamos todavía aquí. Gracias. Aló. Mañana, ¿Estás oyendo, Alfredo? lunes, miércoles y viernes. Bueno, dale, es tu turno. Turno al bate. A mí me toca. Sí, Bueno, me oye, espero que me estén oyendo bien.
Bueno, yo quiero decir en primer lugar que comparto las palabras de Américo eh, completamente. Él está muy claro con respecto a lo que está ocurriendo en el campo educativo actualmente y en el futuro. Debemos tomar conciencia de que estamos hoy en día enseñando lo que ya hoy es obsoleto y no exactamente lo que se requiere para mañana. Ese es el cambio más importante que tenemos que producir en nuestros sistemas educacionales y en general en la formación de recursos humanos de todo nivel. Tenemos que prepararnos para lo que viene mañana y no solamente lo que está ocurriendo hoy. Eh, por lo demás, la, la idea de que estamos en un mundo, en un proceso de cambios importantes, es clave. Todo está cambiando. Con la inteligencia artificial inclusive van a producirse cambios mucho más profundos que no sabemos si todavía si estamos preparados para afrontarlo, porque las cosas cambian de un momento a otro. En todo caso, insisto en que el tema fundamental es que debemos prepararnos para mañana y no solamente para lo que está ocurriendo hoy. Lo que está ocurriendo hoy ya pasó. Tenemos que ver a todos los sistemas educativos, a toda la formación de recursos humanos y al trabajo profesional tenemos que mirarlo con una visión de futuro, con una visión de mañana. Eso nos lo está mostrando ya la inteligencia artificial y es un elemento fundamental para concebir, para entender y para actuar en el futuro. Bueno, hasta aquí, no quiero fastidiarlos más. Eh, un gran saludo a José Antonio y a todos los que están aquí presentes. Y eh, bueno, será hasta la vista. México hizo una referencia. Yo no oigo nada. ¿Aló? Ahora sí me escuchas, Alfredo. Ahora sí. Ajá, comentaba que Américo había hecho alusión a una iniciativa de Javier Caricato, el decano actual de la facultad, que invitó a un número de decanos, exdecanos, para recabar información en relación a la opinión que tienen ellos sobre la orientación,
que debería tener los estudios de arquitectura, dado todos los cambios que se están viviendo. Fueron 2 reuniones que fueron bastante fructíferas, se transcribieron todas las opiniones de ellos, se les pidió que las ajustaran y parece mentira, pero son el cuerpo de un número, el número 70 en la revista Punto, que se está tratando de rescatar, que se llamaba 70 y que coincidía con los 70 aniversarios de la facultad, pero dada la situación económica que vive la universidad y por ende la Facultad de Arquitectura, nos hemos tardado 2 años en poder recabar los recursos para la edición de la revista. En este momento está entrando en imprenta y en 15 días o los primeros días de primera quincena de septiembre estará en las manos de ustedes. Un poco lo que quisiera destacar es que hay gran coincidencia entre todas las personas que opinaron en torno a la orientación que debe tener los estudios de la facultad, midiendo todos los cambios que se están dando, tanto en el país que tenemos como en la aparición de la inteligencia artificial, la disminución sensible de la población estudiantil, universitaria y de profesores que ha empezado a incrementarse semestre a semestre. No todos tienen la misma orientación, en algunos casos dan, no voy a decir que encontradas o divergentes opiniones, pero sí complementarias. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que en el momento que puedan leer la revista, quien quiera opinar o tenga algo que añadir en relación a lo que está escrito o lo que les va a aparecer, por favor, que lo hagan llegar, porque es importante reconfigurar la orientación de la facultad. Hemos tenido graves problemas para generar o crear las generaciones de relevo académicas de profesores en la universidad. Tenemos un grupo de héroes que están participando en las diferentes facultades, dando docencia y a la vez cumpliendo con otras labores académicas, investigación, pero es necesario de alguna manera estimularlos a ellos y superarlos. Llama la atención, poderosamente llama la atención, la cantidad de egresados nuestros de las diferentes facultades que han salido del país, en algunos casos a hacer cursos de posgrado, en algunos casos han conseguido trabajo en el exterior, esperemos que regresen, pero lo que llama la atención es la calificación, el reconocimiento y la asignación de cargos claves en la formación de otras facultades en el exterior en manos de nuestros muchachos, nuestros jóvenes arquitectos. Es importante. Bueno, seguimos conversando. Américo. ¿Vale? Aló. Bueno, y la verdad es que yo no tenía ninguna intención de conversar, de hablar hoy, simplemente escucharlos a ustedes, que fueron mis maestros, y a partir de allí, posiblemente una conversación más amplia, de una manera más informal. Pero me toca, dada la invitación de Alejandro, de una manera muy personal, que casi me puso contra la pared y no venía. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un recordatorio del maestro Osani,
que fue el creador de esta iniciativa, que fue mi profesor y mi jefe durante unos años, cuando estuvimos en el Instituto de Patrimonio, y del cual tengo grandes enseñanzas. Y entre otras cosas, viendo las maquetas de, creo que estas son maquetas de Aparini, ¿no? Bueno, en todo caso, recordando a Posani, también al Flaco Álvarez, que estuvo también presente en estos espacios, y que hicieron este esfuerzo de construir este espacio, esta institución dedicada a la arquitectura. El profesor, se hicieron aquí varios planteamientos interesantes. El profesor hizo una referencia a la necesidad de pensar el futuro. Yo creo que eso es esencial y fundamental. Alberto insistió en la importancia de que el trabajo del equipo en equipo y sobre todo identificar las raíces es fundamental también para hacer una arquitectura vinculada con la historia, con la ciudad y con la arquitectura. Estas reflexiones son importantes de pensar el futuro, sobre todo porque si tomamos como referencia el libro de Ramón Piñango y de Moisés Naim, Venezuela, una ilusión de armonía, en ese trabajo, en ese estudio, en ese libro, se hace una relación muy detallada de lo que fueron las causas de la decadencia del modelo económico, social y político del siglo pasado, y se aspiraba a una transformación en este siglo. Otro libro de Naim se llama justamente también Pensando el Futuro, y quisiera aprovechar las menciones que se han hecho y la acotación que ha hecho Enrique Vera sobre la revista Punto 70 que está pronto a publicarse, porque en esa revista hicimos una relación de lo que fue el pasado de la Facultad de Arquitectura, lo que es el presente y lo que debería ser el futuro. Es como una especie de resumen cronológico, cualitativo y cuantitativo de la situación de los estudios de arquitectura en Venezuela y la importancia que tiene el tema de la educación planteado por Américo en los procesos de transformación del país y también la necesidad de pensar y trabajar en equipo para la transformación de la Venezuela que tenemos por delante. Porque realmente hay grandes desafíos que están presentes y que son la tarea que debemos constituir. Alfredo Tilento también insistió en la necesidad de pensar a partir de una conciencia de la realidad que estamos viviendo. Y allí, bueno, yo simplemente me sumo para terminar a la necesidad de conversar y tener conciencia de algunas cosas que quiero mencionar. Cuando Américo fue decano, la facultad tenía 3.000 estudiantes, un poco más de 3.000 estudiantes, si mal no recuerdo. ¿Cuántos tenía Enrique? Poco más de 3.000 estudiantes. Hoy la Facultad de Arquitectura apenas llega a 600 alumnos. Y hay una nueva facultad en la Universidad Católica sobre la arquitectura. Lo que quiero decir con esto es que ha habido una disminución significativa en materia de estudio de arquitectura y es importante tener conciencia de eso, sobre todo en los momentos de pensar en el futuro que tenemos por delante. Muchas gracias. ¿Tienen hambre o...? Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros amigos profesores. Cuando entramos a la Facultad de Arquitectura, algunos, los que venimos un poquito, como 10 años después o antes que ustedes,
o después de ustedes, mejor dicho, había una universidad y un país muy influenciado por el mayo del 68, toda la transformación de esa rebeldía, esa ruptura que hubo a nivel mundial, y en la Universidad Central se reflejó y empezó aquel proceso de la renovación que fue como contradictorio, por un lado positivo, pero por el otro trajo choques. Los estudiantes en ese momento estábamos en contra de la autoridad, el decano Carpio en su momento, y han pasado años de esa experiencia. A mí me gustaría conocer ustedes hoy, después de haber pasado por esa ruptura que hubo, que para mí afectó, creo que negativamente a la facultad, porque el taller pasó a ser unidades docentes que tenían un buen sentido, pero perdió lo que creo que Pimentel dijo, ese amor, esa camaradería que había, ese trabajo en equipo, y se convirtió más individualista. Yo veo que ahorita la arquitectura está demasiado individualizada, se sigue premiando a la persona, a la obra, y no a los procesos, no a la integralidad que es la arquitectura. Me gustaría, si ustedes pudieran comentar un poco sobre eso, ese cambio desde la renovación, los años 69, 67, 68, 69, a estos tiempos, como una reflexión de personas que han vivido ya, bueno, todos son premios nacionales, exceptuando a Alfredo, que no lo ha sido, creo, porque se ha negado, que no me esté oyendo. Bueno, si pueden ampliar un poco sus pensares hoy, tantos años después de esa experiencia universitaria. Añado a la pregunta que le formula Alejandro, si pueden de alguna forma también reflejar todo ese lapso que se vivió con las modificaciones que se ha ido dando en el pensum de la facultad. Es decir, el pensum con que ustedes estudiaron fue diferente al nuestro, de las 42 materias y tal. Y posteriormente hubo un intento de integrar las materias tecnológicas con el diseño arquitectónico que no cuadró. Después hubo una modificación profunda en lo que era el sector historia, donde desaparecieron muchas de las historias, voy a llamarlas clásicas, como las que recibimos nosotros en nuestra oportunidad, dado por el maestro Villanueva, Graciano Gasparini, Les Exahuiza, Juan Pedro Posani, a otra situación que se está viendo en este momento. Y los cambios que la misma administración académica ha ido imponiendo sobre la formación de nosotros. Cuando nosotros entramos en el año 60, 63, 4, la materia diseño, se llamaba composición, se dictaba 5 días a la semana. 5 días de la semana, en los cuales 3 días iban los profesores, pero en los talleres estaban abiertos permanentemente y de repente caía un profesor y nos corregía. Pero por una decisión de la PUC administrativa, con que si las clases de arquitectura eran en la noche, que si más tarde, tal, las redujeron a 3. Y poco a poco la importancia de esa materia, que es la columna clave de la facultad, de los estudios de arquitectura, en mi opinión, ha sufrido bastante. No sé si puedan hacerlo. ¿Aló? Ya. Ante todo, yo quiero agradecer esta invitación que nos han hecho aquí para venir a este museo que creo que finalmente tiene una buena administración. Pero aquí, yo pienso que la función del museo es
una exposición del legado que queda histórico de todos los viejos que estamos aquí. Y aquí hace falta la invitación de estudiantes de arquitectura, no solamente de la central, donde la mayoría que estamos aquí graduados, de todas las facultades de arquitectura de la nación, no, por lo menos las que están en Caracas, que participen para que ellos entiendan el legado que hay en esta institución y que ellos pregunten qué es lo que pasa. Entonces, mi proposición es que haya esa invitación abierta a que vengan estudiantes de arquitectura. Bueno, no sé si debo responder esa pregunta. Mira, tocas un tema un poco complicado para mí, personalmente. Y voy a decir cosas imprudentes. Epa, ahí pasó algo. Cuando me nombran director del museo, o me ofrecen la dirección del museo, yo me negué, porque estaba Juan Pedro Posani de director. Y yo no iba a entrar a ningún lugar desplazando a nadie, y menos a Juan Pedro. Pero Juan Pedro me dijo, perfecto, así yo me retiro poco a poco, me dedico a unas cosas que quiero hacer y queda el museo en buenas manos. Eso fue el primer paso. El segundo fue, bajo esa condición, acepté la dirección del museo. El segundo paso fue dirigirme al Colegio de Arquitectos y a la Facultad de Arquitectura de la Central y a otras facultades de arquitectura de las llamadas universidades nacionales para ponerles el museo a la orden. Y la imprudencia está en que lo que me dijeron es que te vaya bien. Una negativa educada, pero negativa al fin. Después de eso, ha habido un esfuerzo continuo, persistente, de convocar a estudiantes, a la gente joven, incluso incorporándolas a trabajar en el museo. Y no es fácil. Hay una realidad política, económica en el país que no es atractivo. Aquí nos manejamos, ustedes están viendo hoy un museo absolutamente distinto al museo cuando yo llegué. Aquí se le invirtió el año pasado y el antepasado un dineral a 8 museos del país, a 8 museos nacionales, y hay una transformación, tenemos hasta luz. Aquí en el año 19, 18 no teníamos luces, sino la luz natural que entraba gracias al diseño de Juan Pedro y del Flaco. Ha sido una tarea ardua y hay un factor que uno no sabe manejar bien. La juventud actualmente no tiene el mismo interés por lo que está pasando en la arquitectura que antes. Me perdonen que diga eso, pero siento que el estudiante está por graduarse y no por vivir la arquitectura, el proceso de formación de la arquitectura, que Francisco lo mencionó, ese amor que se debe sentir por la carrera, por lo que se está estudiando, con las dificultades que hay, por supuesto. Uno no lo siente, pareciera que es obligado. Es un poco lo que a uno le preocupa en la formación de los arquitectos hoy en día, por lo menos en la Facultad de Arquitectura de la Central lo estamos observando. Por supuesto, en otras universidades igual. Entonces, me gusta que hayas dicho lo que dijiste, porque nos estimula a continuar, a persistir, a perseverar, porque hay que ver cómo hacerlo. No sé si es que uno está demasiado metido de lleno en esto y pierde ciertas perspectivas, pero debemos hacer un esfuerzo aún mayor de cómo ser interesante. Para esta reunión de hoy se invitó libremente por las redes del museo, por los canales particulares de uno, por las amistades de uno. Y los estudiantes de arquitectura
yo no recibí respuesta. De amigos sí, algunos los tuve que obligar, por supuesto. No quería venir, pero gracias por recordarlo y seguiremos. Y ayúdennos ustedes a ver cómo, porque realmente la juventud de hoy piensa radicalmente a lo de uno. No hay el mismo interés y me parece que el futuro que tienen no es muy lejano, lo están viendo demasiado inmediato. Y eso es importante, pero es más importante ver el futuro a largo plazo, porque todo lo que hagamos hoy y mañana debe ir a un pasado mañana. Gracias, José Alberto. Prueba de lo que Alejandro está afirmando es una exposición que está montada en el primer piso, en donde las facultades de arquitectura de 5 universidades del Nacional tienen expuestas los mejores trabajos de este año y algunas tesis antiguas para que se comparen lo que se producía antes y lo que se está produciendo ahora. Y hay otra, correcto, otra exposición que es una especie de recordatorio de algunas piezas de antigüedad contrapuestas con el dibujo digital que existe ahora, de aquellas cosas que nosotros utilizábamos para dibujar desde Rapidograph, plumillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigue abierto derecho de comentarios. Después te toca, después Francisco. Generalmente, nuestra principal actividad la restringimos nosotros mismos a edificios. Edificios diseñados dentro de una normativa obsoleta que piensa más en la individualidad de la parcela que en la ciudad. Y yo creo que algo importante precisamente es tener presente en nuestro ejercicio profesional a quién va dirigido esto. Hoy en día hay un aspecto que afortunadamente se está rescatando, que es el sentido del diseño urbano. Y en ese diseño urbano no son solamente pensar en urbanizaciones bonitas, bendito sea Dios que haya urbanizaciones bonitas, pero tenemos muchos retos por delante. ¿Qué pasa con las áreas marginales en nuestra ciudad? Se han construido, según la Misión Vivienda, más de 5 millones de unidades de vivienda. ¿Han visto ustedes en algún barrio que se mejore esa incorporación a la ciudad en sus relaciones funcionales y en sus relaciones finales? Es un problema que tenemos entre manos importante. Yo era director de obras públicas municipales de Petare, Distrito Sucre del estado Miranda, que abarcaban todos estos municipios, Chacao, Baruta, El Hatillo. Cuando el terremoto de Caracas. Estaba yo en el cine con mi esposa viendo una película de 007 en el cine Canaima. Mi esposa estaba esperando nuestro cuarto hijo. Cuando yo sentí el ruido, no sé por qué, pero lo intuí y me paré y dije, terremoto. Nadie me creyó. Cuando se sintió la estructura, que el Canaima era un cine elevado, pues la gente empezó a correr. Las puertas de emergencia tenían cadenas. Como pudimos, salimos. Yo dejé a mi esposa en la casa y estuve
varias largas semanas, casi meses, tratando de instrumentar comisiones con el Ministerio de Obras Públicas, con Cordiplan, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, con profesionales que se nos entregaron totalmente a esta situación inesperada para muchos. En ese momento, los principales daños, voy a recordar brevemente, ocurrieron en Altamira y Los Palos Grandes. ¿Por qué? Porque después de algunos estudios, tratando de actualizar nuestras ordenanzas a las nuevas realidades conocidas a través de Los Ángeles, etcétera, y otras universidades, se había formado una ponchera a través de muchos años de deslizamiento del Ávila sobre este valle que se estaba formando. Y en ese sector era casi 600 metros de profundidad. El movimiento del edificio por el sismo se multiplicaba por esa subbase que había allí. Sin embargo, los barrios que fueron construidos con materiales sumamente livianos no sufrieron prácticamente casi nada, muy pocas cosas. Pero hoy en día, vean los barrios de Caracas, 4 y 5 pisos de altura montados sobre esas unidades que se hicieron anteriormente, con suelos que están degradados por las aguas negras que corrieron y percolaron y tienen una fundación inexistente. Primero, no hubo nunca cálculos estructurales para esas estructuras, ni supervisión, ni participación. No hubo una verdadera mancomunidad urbana dirigida por las alcaldías, por los consejos municipales, que buscara una verdadera instrumentación a un problema que está más que vigente y del cual no podemos voltear la cara. Nosotros no podemos hacernos los locos y ver para otros lados cuando hay miles de ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad viviendo en esas condiciones. Para que en cualquier momento, ni Dios quiera, haya otro sismo y el efecto dominó que se puede producir. Vean los barrios, el efecto dominó que se puede producir va a ser desastroso. Y no solamente por un sismo. Si ocurre un incendio, como está la situación actualmente en España y en muchos países, si ocurre un incendio cercano a esos barrios, la situación va a ser tremenda. Entonces tenemos que voltear la mirada también a veces, como hizo el Banco Obrero. ¿Dónde dejamos nosotros al Banco Obrero? Podemos darle nombre de misión a muchas cosas, pero el compromiso real, efectivo, nuestro compromiso profesional, ético y moral, exige respuestas concretas, no palabras y páginas ni de propaganda, ni de buscar réditos políticos o económicos. Es un compromiso como profesional y mi llamado en estos momentos es a eso. Recuerdo mucho que Osani en uno de sus escritos hablaba precisamente de dónde está el norte, que en nuestras correcciones la recuerdo perfectamente, de Villanueva cuando se acercaba a las mesas en los talleres, nos veía la cara, ¿dónde está el norte? No simplemente por señalar un norte, sino por hacernos pensar en las condiciones del proyecto. Hoy en día Villanueva, les digo, sigue aquí y se nos para y nos pregunta, ¿dónde está el norte de nuestras universidades? ¿Dónde está el norte de nuestras facultades? ¿Dónde está el norte de nuestro país? Y exige esa respuesta fiel a nosotros. Y también lo exige nuestra familia, lo exige nuestros profesores, lo exige finalmente el país nuevamente, insisto en eso. Entonces es no quedarnos de lado de estos retos que tenemos por delante, sino significa rescatar ese sentimiento y esa ilusión y ese esfuerzo de los fundadores de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, del Colegio de Arquitectos de Venezuela.
Yo me gradué en 1953 y de una vez entré a promover el paso de sociedad a colegio de arquitectos. Un miembro fundador del Colegio de Arquitectos. Y me duele cuando veo a veces cómo se van apagando algunas luces que se habían comprometido en el desarrollo de nuestra profesión. Tenemos mucho por hacer por delante. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No vamos a hablar más pendejadas. Vamos a hacerlo. El país nos los exige. Nuestros ciudadanos nos los exigen. Nuestra formación nos los exige. Yo quisiera... ¿Aló? ¿Aló? El botón. Lo tengo apretado. ¿Aló? ¿Ya? Ajá. Eso que acaba de decir Francisco me parece importantísimo, porque tenemos que concientizar una realidad que hemos vivido de destrucción durante 26 años o más. La destrucción de Venezuela, la destrucción de nuestras instituciones, la destrucción del ser humano como ser humano digno. Y eso nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Yo les voy a contar una situación que estuve muy privilegiado de participar. A mí en un momento dado me llamó el Banco Interamericano de Desarrollo para que ayudara a formular la política de préstamos urbanos de parte del banco. La tesis mía fue que el problema de la pobreza es tan grande que el banco no podía seguir prestando para viviendas. Tenía que prestar más bien para obras sociales de desarrollo de las comunidades. Nosotros, después de esta destrucción que hemos vivido durante 30 y pico de años que llevamos todos, tenemos una responsabilidad para el futuro que viene, que yo estoy muy seguro que ese futuro viene y ya pronto, ya pronto. Pero que todos tenemos que participar para desarrollar el país y para desarrollarlo en forma comunitaria. Eso que dice Francisco, de las instituciones que se han destruido, pues fortalecer esas instituciones y fortalecer esos nexos con el pueblo de Venezuela. Aló, 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 aló. Eso hay que tenerlo así. Ahí. No, 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 ahí la puedo ver. Ahí. Sí. Ahora sí. Aló. Bueno, se está poniendo bien la cosa. Como nosotros somos parte de la educación, no solamente a nivel universitario o de facultad, sino que hemos participado en la educación de todos los niveles, con nuestras ideas, con nuestros proyectos, y sencillamente nos encontramos en una situación verdaderamente de silencio. Por ejemplo, en la Sociedad Venezolana de Arquitectos, que era el inicio del colegio. Aquí tengo que
abrirla aquí. Bueno, el inicio del Colegio Arquitecto actual, donde había una particularidad muy particular, que era que todos los martes del mundo en el penthouse del edificio de la Facultad de Arquitectura funcionaba la Sociedad de Arquitectos y usted veía ahí a los jóvenes promociones, pero además estaban los grandes maestros de la arquitectura. Eso era todos los martes. Entonces, Villanueva y Tomás Sanabria, que era joven en aquel entonces, Galia, los hermanos Martín Vega y Juan Andrés Vega, etcétera. Tú los veías allí en el auditorio participando en los grandes problemas de la arquitectura y de la cotidianidad. Y estaba por otro lado Gustavo Legoruro, Enrique Hernández, Jesús Tenreiro, Elías Toro, Nelson Duay. Entonces tú veías una cantidad de las generaciones nuevas confundidos con los maestros. Y no solamente partiendo de cosas de la profesión, sino de cosas del país. La universidad que nosotros creímos y vimos y que se desarrolló no solamente en arquitectura, sino en potencial educativo para el país, nos encontramos en un momento verdaderamente conflictivo. No hay opinión. El Colegio de Ingenieros de Venezuela no existe. La Sociedad Venezolana de Arquitectos construida o convertida hoy en colegio no existe. No habla, no hay palabras, ni siquiera para la cotidianidad. No hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como ciudadanos, como sociedad? Estamos también en silencio. Pero como dije antes, no solamente es de mi opinión original, sino que es alguien, un filósofo que lo dijo, es que cuando tú estás en silencio, no estás haciendo nada, estás inquieto, resulta que en el primer momento que tú piensas, aparece la solución. Por lo general, los países subdesarrollados nos hemos encontrado en una situación que nuestro silencio se convierte en solución, pero en otros países, en otras regiones, en otras circunstancias históricas. Entonces, cuando hablamos de nacionalidad, de nacionalismo, de república, de republicanismo, estamos conscientes completamente de que nuestro silencio está paulatinamente acabando con esas intenciones que antes se tenían muy claras, que era el desarrollo intelectual, social y cultural del país. La arquitectura en Venezuela fue muy extraña, porque entre los años 50, 70 y tal, apenas había un grupo de arquitectos muy, digamos, muy reducido, graduados en el exterior, que de pronto empezaron a hacer una cantidad de obras desconocidas en su intención y intelectualidad. Por ejemplo, Malaucena, Villanueva, González, en fin. Después vinieron otra generación como Tomás Sanabria, Galia, etcétera, muchos de ellos graduados en el país o que se hicieron venezolanos no solamente como ciudadanos, sino como intelectuales. A ellos le debemos muchísimo. La Escuela de Arquitectura decía mucho antes que tiene una particularidad, que está muy ligada a la población y a la cultura. No solamente en el ensayo del diseño, sino en la producción.
De pronto, como de arte de magia, se produjeron sanitarios, instalaciones eléctricas, lámparas, incluso se desarrollaron mueblerías con mucha intencionalidad en el diseño, etc. Entonces tú veías cómo una sociedad estaba tan metida en el mundo de la educación y a la inversa. Bueno, eso no es ni siquiera original en estos países, sino que es absolutamente real y necesario. Las comunidades son las que generan el conocimiento y la razón de ser de la solución. Por ejemplo, en este momento, para sorpresa de ustedes, como determinante fundamental del diseño se ha convertido la higiene. Cuando nosotros empezamos a estudiar, teníamos en una cátedra que se llamaba Higiene y Saneamiento. Con el tiempo, por supuesto, y los cambios de pensum, desapareció la materia por razones obvias. Pero hoy día, cuando usted empieza a ver cuáles son las soluciones, las inversiones que se están haciendo en urbanismo y desarrollo urbano y de las favelas o los ranchos, como se le quiera llamar, está en primera orden la higiene. ¿Por qué? Porque la forma de vida y la sanidad en la vida te permite a usted tener condiciones de habitabilidad, de agua corriente, de iluminación, de ventilación, de paisajismo, etc. Y eso en realidad para algunas comunidades está negado, pero está negada la higiene y la vida, la durabilidad de las personas. Hay un dato muy curioso, que es que a través de la pandemia, las clínicas privadas y los hospitales del mundo se llenaron, pero no tanto por el COVID, sino por problemas de respiración, problemas de iluminación, problemas de relación con el ambiente, de relación y de sencillamente que los jóvenes, niños o adultos tuvieran espacios de expansión. Eso sencillamente ha traído como consecuencia que nunca en la vida había estado tan intrincada, tan unida el acondicionamiento del ambiente, el terreno, la durabilidad, ¿no? Y el reclamo de que las cosas puedan irse desarrollando y proponiendo o produciendo sus propias modificaciones y soluciones. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la idea de que los materiales con los que contamos son sencillamente los que se producen en lugar, los que se producen en sitio o se importan. Hoy día la naturaleza del material es la que está produciendo la forma de la arquitectura. No solamente la forma, sino la habitabilidad. O sea, no solamente el espacio existe por espacio, sino cuando es habitable. Sencillamente, repito, la higiene como tal se ha convertido en uno de los principales determinantes del desarrollo urbano y de la arquitectura. Y además, una cita que a Enrique Vera y Leopoldo Provenzali la conocen es la siguiente. Alguien dijo, un investigador por supuesto, dice, nos enseñaron que la forma sigue a la función, la forma sigue al clima. Esa es la nueva concepción de la producción de la arquitectura. Beltrán Alfaro, joven arquitecto por aquel entonces, tenía un sentido del humor grande y me decía a veces
y lo decía públicamente, tú no te fijas que las mejores calificaciones en la escuela las tienen las soluciones que más picos tienen, picos. ¿Ah? Entonces, ¿qué quería decir Beltrán con eso? Que la forma estaba en aquel momento sugerida por una moda y sencillamente por una opción que tanto el profesor como el alumno absorbía. Y entonces trataba de buscar la forma más compleja que se le pudiera presentar. Entonces él decía que los picos eran lo que se estaban generando. Hoy día, los investigadores en esta materia sencillamente han dicho lo siguiente: ya los edificios bonitos y las soluciones bonitas están completamente supeditadas sencillamente a las determinantes del clima, el calentamiento, los materiales y el uso del petróleo y de otros mecanismos de energía. Por ejemplo, un investigador en la materia decía lo siguiente: véanse los aparatos de aire acondicionado, a pesar de que han sido modificados en el tiempo y perfeccionados, dice, es uno de los consumidores mayores de energía. Entonces, los materiales, sabemos porque nos formamos en la historia que no solamente la forma está dada por los materiales, sino por la naturaleza de los materiales. Hoy día, un material que no cumpla con las condiciones de sostenimiento, de mantenimiento y de resistencia están completamente fuera de uso. El calentamiento, los cambios climáticos, etcétera, son los que están verdaderamente modificando el desarrollo urbano, como decían antes ellos, y las condiciones de vida útil y el saneamiento del ambiente. Entonces, cuando uno ve un barrio que no ha tenido la intervención y que han crecido y se han desarrollado sin ninguna norma, ignora que la habitabilidad y las condiciones de habitabilidad son las que están llenando las clínicas y los hospitales con asuntos respiratorios, visuales, de cansancio, de falta de conexión entre la ciudadanía, los espacios públicos, los espacios de juego, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, les voy a repetir lo siguiente. Estamos en silencio y ese silencio, sin que nosotros sepamos, es el que está ocasionando la falta de soluciones en nuestro alrededor. Y llegará un momento en que los problemas se harán tan graves y tan numerosos que no podamos resolver. Sin embargo, las condiciones que están dadas para la educación son absolutamente provisorias. Es decir, pienso que, por ejemplo, la conexión de los medios de comunicación, los medios mismos, la facilidad que una universidad externa pueda asistir a otras universidades en estos países son facilísimas e indudablemente están en todas las condiciones de desarrollo de la actualización de la educación universitaria. Recuerden que hace mucho tiempo se empezó a experimentar la universidad abierta, sobre todo en Inglaterra, y que después se hizo, digamos, común en muchos países. Hoy día, la relación que existe entre universidades es enorme. Por ejemplo, me refiero
para que lo memoricen. Universia maneja y tiene relaciones con más de 600 universidades en el mundo. Yo pienso y que Enrique Pera y Leopoldo o cualquier otro que tenga las relaciones muy estrechas con la facultad, repetir una experiencia que se hizo en mi tiempo, que fue la siguiente: a tomar un grupo de estudiantes y enviarlos al exterior y relacionarlos con universidades, por ejemplo, y con algunas universidades. Por ejemplo, si yo tuviera en mis manos alguna posibilidad, elegiría algunas universidades como la de Singapur, por ejemplo, ¿no? Y otra en los Países Bajos. Resulta que en las promociones 2 y 3 de aquí de nuestra escuela, que corresponden a los años 50 hasta 53 por allí, un grupo de ellos se decidió ir a Europa, especialmente a Suecia, a formarse en posgrado en arquitectura de hospitales y de equipamiento de hospitales. Regresaron a Venezuela y a través de la Dirección de Edificios del Ministerio de Obras Públicas, que era una especie de logia, de templo, ¿no?, para el desarrollo de todas estas ideas, agarraron y en el tiempo mínimo que ustedes piensan, hicieron el sistema hospitalario más importante de Latinoamérica. Ahí están todavía construidos muchos de esos hospitales. Luego, no solamente esos 4 individuos, que entre ellos menciono a Sánchez Carneiro y a otros, resulta que formaron alumnos, formaron otros arquitectos y una generación subsiguiente. Dentro estaba Nelson Dwight, por ejemplo, y la Negra Ruiz Madrid, ¿no? Hicieron enormes hospitales, es decir, el Hospital El Llanito, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo ven ahí, que son, yo diría, son verdaderos templos de la sanidad venezolana. Entonces, ¿por qué en este momento que se están desarrollando tantos conocimientos y tan rápido, que eso es lo peor, que no podamos nosotros tomar un grupo de alumnos y de profesores de las facultades de Venezuela y enviarlos al exterior por un tiempo con un plan determinado, y eso en el tiempo mínimo de lo que ustedes piensan va a dar unos resultados enormes? Eso por una parte. Por otra parte, los estudiantes de arquitectura y de cualquier otra disciplina universitaria tienen que no solamente pensar, sino estar seguros que la educación como está actualmente no puede continuar. Que la educación tiene que cambiar y modificarse a las necesidades que está dando la sociedad, la comunidad y el mundo. De manera pues que eso es una realidad concreta y no se necesita ser muy preparado para darse cuenta, y peor, sufrirlo, porque lo estamos sufriendo. Muchas gracias. Mi nombre es Jefferson Contín, soy arquitecto como todos acá, y soy diseñador urbano de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto de Urbanismo. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por estar acá y por la oportunidad de conversar con ustedes y escucharlos, ¿no? Y escucharlos. Me llena de mucha satisfacción escuchar
los temas que ustedes tocan, inteligencia artificial, computadores cuánticos, pero en su interior está el cipatón, por ejemplo, ¿no? Entonces es casi que todo, toda una transformación de vida desde lo más básico hasta lo más complejo. Considero en particular que la transformación universitaria es importante, ya que les voy a contar una anécdota. Yo entré al Instituto de Urbanismo en el año 2014 y en mi formación como diseñador urbano planteé un tema del desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial para detectar patrones urbanos en barrios. Año 2014, hace 11 años. Convencer a mis profesores de solamente colocar en el título inteligencia artificial en el año 2014 era una locura, ¿ok? Primero me decían, no eres informático, no tienes las competencias para desarrollar los algoritmos, no vas a poder, no va a funcionar. Y con el tiempo, a nivel mundial, fue creciendo toda esta ola de inteligencia artificial. Y es allí donde algunos de los profesores empezaron a darme, en este caso, la oportunidad de desarrollarlo. Desarróllalo, vamos a ver qué pasa. Años después, presento mi tesis o mi trabajo de grado y el algoritmo estaba completo. Y por primera vez en Venezuela, por un venezolano, se aplica la inteligencia artificial creada acá mismo en barrios de Caracas. ¿Ok? Eso es importante porque a nivel mundial existe el concepto de inteligencia artificial como ese chatbot que sencillamente tú le preguntas cosas y él te responde. Pero si desarrollas los algoritmos desde cero, puedes tener herramientas complejas de análisis puntualizados que permiten analizar patrones urbanos, de diseño urbano y sobre todo analizar gran volumen de data y sobre todo en barrios de Caracas. Por esto, me gustaría conocer por parte de ustedes, primero, si ustedes utilizarían la inteligencia artificial en un proyecto que les saliera en este momento. ¿Okay? El distinguido Francisco hablaba de que cuando aplicamos la inteligencia artificial, quizás a veces el alma del arquitecto queda por fuera. Es verdad. Cuando utilizas la inteligencia artificial para preguntarle dónde colocar la puerta, efectivamente el alma del arquitecto queda por fuera. Pero cuando utilizas la inteligencia artificial para analizar más de 1.000 millones de datos en barrios de Caracas, creo que eso no lo va a hacer un arquitecto. Lo necesita hacer un poder de cómputo sumamente importante y volvemos al tema de las computadoras cuánticas, que es el futuro. Ustedes hablaban del futuro. Entonces, mi pregunta va más hacia eso, ¿ok? Primero, ustedes en este momento le permitirían a los estudiantes desarrollar proyectos de envergadura con inteligencia artificial, ustedes como profesores. Y la segunda pregunta sería, si ustedes en este momento les llega un proyecto a nivel profesional, utilizarían la inteligencia artificial. ¿Ok? Gracias. ¿Aló? Mira, Alejandro. un aspecto importantísimo de la arquitectura es la programación. Es la programación de una obra previa. Cuando hablo de programación, todas las variables de clima, orientación, terreno, todo eso es qué va a ser el proyecto.
ahí la inteligencia artificial es valiosísima, porque ya tiene programaciones de muchas fuentes y puede contestar las preguntas básicas que se deben contestar en una programación. En ese sentido, es invaluable lo que es la programación. Yo personalmente la he usado varias veces y cada vez me sorprende más. Yo quisiera, antes de finalizar, dar las gracias a la dirección del Museo de Arquitectura, a quienes están haciendo esfuerzos por difundir nuestra profesión, plataforma gremial que con mucho esfuerzo también nos hace presentes en la realidad del país. Hemos oído los sermones. Yo quisiera que ahora estemos listos para ir en paz. No vamos en paz, vamos dispuestos, vamos más preocupados. Voy a decir algo muy corto finalmente. Estando yo, como comenté antes, director de Obras Públicas Municipales, cuando el terremoto de Caracas, en una dirección con muy pocos recursos, incorporé muchos de mis estudiantes a el compromiso de búsqueda de soluciones y de realizaciones en esa área. Así entraron a trabajar conmigo Oscar Tenreiro, Lumute, Julio Col, muchísimos estudiantes y compañeros nuestros. Un día me le acerqué a la presidenta del Consejo Municipal de Petare en aquel momento, Miss Amalia Vega, y le dije: presidenta, yo estoy haciendo en la mitad de Caracas lo que me da la gana. Nosotros tenemos que buscar una forma de mancomunidad con el Distrito Federal, porque Caracas es una unidad, no son pedazos. Hay que buscar la manera de organizar una oficina metropolitana de planeamiento urbano. Le cayó bien la cosa. Dijo: habla con el Consejo Municipal de Caracas. Hablamos y logramos una serie de intervenciones. Y había la necesidad de que los dos consejos municipales aprobaran esta iniciativa. Se organiza la reunión, pero antes muchos de ellos se pusieron a pensar: oye, yo voy a perder mis privilegios y los expedientes que tengo en la gavetica de abajo, que cuesta dinero sacarlos hacia afuera. Y no se pudo aprobar la oficina. Con los años le cayó la locha, como decimos los criollos, y se organizó la oficina. Yo fui presidente de la Comisión Metropolitana varios años y presidente honorario cuando me retiré. Y es posible. Y ahí intervinieron muchos profesionales de esto, de nuestros compañeros, y se formaron, díganme, Lumut, y muchos de ellos después formaron también la Radio Rochela, que empezó en la facultad, de una cosa a la otra. Es que había un ambiente. Rescatemos ese ambiente, rescatemos nuestra ética profesional. No es fácil, hay que hacerlo. Y si es posible, entonces es una obligación ética hacerlo. Tenemos mucho por delante y tenemos la gente con quien hacerlo. Hagámoslo. Hagámoslo con valentía, con decisión, con propuestas, con inteligencia. Muchas gracias.
Bueno, vamos a darle las gracias a todos. Ahora Aurora Zapata. Realmente yo no vine preparada para una discusión como esta, porque generalmente las discusiones entre arquitectos son un poco, las reuniones entre los arquitectos generalmente son un poco más ligeras que las que ha ocurrido hoy, cosa que me alegra profundamente. Hace tiempo que estamos en un caos total de la arquitectura, de la intervención de los arquitectos, de las autoridades competentes en el área del urbanismo, de la arquitectura, los dirigentes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, que no sirven para nada. Nos han dejado hundir en este gran caos. Yo hace unos pocos días recibí una de condecoración del Colegio de Arquitectos. Hace pocos días recibí una condecoración del Colegio de Arquitectos por mi gestión a lo largo de mi vida en el campo de la arquitectura, que sin tener grandes obras le he metido el dedo a muchos problemas críticos del país. El colegio actual es una escenografía, no deja de ser un telón de fondo. El Colegio de Arquitectos también. Todas las instituciones vinculadas a la arquitectura, a la educación, la Universidad Central, en el caso específico de la Facultad de Arquitectura, estamos viendo unas situaciones extremas de mediocridad, de desorientación, que son demasiado graves. No significa esto que no haya gente que esté trabajando. Hay mucha gente que está trabajando. Yo no he dejado nunca de trabajar. Y que sé, como el compañero que habló ahora, el instituto, hay mucha gente trabajando y cada quien en su lugar, viendo cómo logra sobrevivir la crisis. Porque no es solamente la crisis de la arquitectura, la crisis de la ingeniería, es la crisis del país, es la crisis de la economía, es la posibilidad de una guerra mundial, todo eso está en el ambiente. Entonces son momentos críticos para analizar los temas. Realmente los arquitectos estamos siempre, digamos, dando respuestas atrasadas. Lástima que no esté aquí Alfredo Silento. Alfredo Silento, hace mucho, pero muchos años, incluso cuando yo todavía era una piojita entrando a la facultad, hablaba de las estadísticas del crecimiento desmesurado del desarrollo urbano, incontrolado, todo lo que se hablaba de lo que significaba la del campo a la ciudad y la avalancha que teníamos frente a la respuesta de la construcción de viviendas para atender los barrios de Caracas. En una oportunidad ocurrió que alguien de aquí debe recordar, en el propio Instituto de Urbanismo se quitó del mapa las zonas de barrio porque en ese momento no convenía hablar de que eso existiera. Y era una preocupación que desde la época de Pérez Jiménez ya estaba consciente la población nacional de que ese era un problema que teníamos que abordar. Sin embargo, nunca se ha terminado de abordar. Los problemas que tenemos desde el punto de vista ambiental, el ambiente, digamos, nuestra condición colinosa de la ciudad, sobre todo en el caso de Caracas, la han tenido vulnerable toda la vida. Todos sabemos que viene un nuevo deslave, como ha sucedido a lo largo de la historia por el norte, que no se ha producido todavía, pero se produjo por Vargas y ocurrió. Nadie se está ocupando en este momento del estudio de la vulnerabilidad de la ciudad y sus problemas, y por supuesto tampoco de las soluciones. A mí, como les digo, me toma de sorpresa
las palabras, sobre todo las que dijo Francisco Pimentel, porque reflejan realmente un momento muy crítico que llama a la reflexión. Llama a la reflexión porque si es verdad que estamos en este estado nosotros, por el otro lado, los algoritmos sí resuelven problemas. Porque yo les digo, he logrado interpretar que Enrique Hernández, cuando hablaba en el trabajo de los barrios, la organización y la racionalización de las partes de la vivienda y los módulos es lo mismo que se hace con los algoritmos, con la posibilidad de hacer 1000 soluciones simultáneamente. Sí, estaría feliz si en este momento viviera Enrique Hernández de utilizar algoritmos para resolver el problema de la vivienda. Entonces estamos entre dos mundos, un mundo que avanza y otro que tenemos nosotros, y nuestra cultura y nuestros problemas que no nos permiten avanzar. No tenemos instituciones que nos permitan resolver los problemas. No puedo dejar de mencionar que a mí me ha tocado, no porque yo quisiera, a mí me eligieron por unanimidad y me nombraron presidente del Plan Estratégico de Caracas y sustituí a Pepito González Lander. Y no pude hacer nada. No pude hacer nada. ¿Por qué no pude hacer nada? Porque las políticas públicas contravenían el ordenamiento urbano. Porque no había, cuando entró Farruco, a quien un gran amigo me dijo, no estoy de acuerdo en seguir los lineamientos del plan estratégico, y el desorden urbano se incrementó. Es muy difícil decir esto, pero realmente es la realidad y no la voy a ocultar. Sigo diciéndole, no tenemos en este momento colegio de arquitectos, es una falacia, es un teatro, el colegio de ingenieros tampoco. En este momento vamos a buscar una posibilidad de que hayan elecciones, de buscar otras opciones, pero de verdad, esta reunión de hoy debería repetirse. Deberíamos buscar caminos que nos permitan avanzar. ¿Aló? Ajá. Bueno, yo represento una generación intermedia, ni muy vieja ni muy nueva. Mi experiencia muy grande, primero porque yo estuve trabajando con unos particulares haciendo edificios, aprendí lo que era inspección de obras. Y después entré en el Ministerio de Obras Públicas, después fue MINDUM, después fue MNTT y todos los subsiguientes cambios que tuvo ese ministerio que se ocupaba del equipamiento urbano, de la planificación de la general de todo el país, porque allí se estructuraron los planes urbanos para diferentes ciudades y se desarrolló de acuerdo a una política que había un plan general y luego venía un plan particular para cada ciudad. Mi experiencia, el punto es que yo pienso que debería cambiar la estructura de la educación universitaria en cuanto a arquitectura. ¿Por qué razón? Si ustedes le dan una visión completa de lo que es la ciudad, de cómo se conforma, de cuáles son las necesidades, y hay feedback entre los estudiantes y entienden el problema de lo que es
ambiente en que se van a desarrollar estas viviendas, estos servicios generales, tú puedes luego dejarle volar la imaginación, ¿verdad? En cosas particulares que ellos quieran desarrollar, en la creatividad, pero no al revés. Porque, sí, ya. Entonces, pienso que como la universidad lo que te da son las herramientas, tú tienes que cambiar el concepto. O sea, entender lo que es la ciudad o el país, a qué obedecen el nacimiento de esas ciudades, y luego desarrollar los pequeños problemas de lo que van a vivir las personas, para quién vas a trabajar, ¿me entiendes? Porque tiene primero lo que es el trabajo, lo que genera la ciudad, luego viene la habitación, porque esta gente que está trabajando necesita donde dormir, y luego la vialidad, y a esto nace posteriormente lo que son los servicios generales, los servicios administrativos, que van a apoyar estas funciones dentro de la ciudad. Comprendido esto, entonces baja la parte de la creatividad. Ok, yo voy a desarrollar hospitales, vas a desarrollar escuelas, otro va a desarrollar zonas industriales, otro vialidad, o sea, otro se va a dedicar específicamente a la planificación de ciudades. Ajá, entonces vamos a tener como una feedback, van a dar realmente lo que es, porque es que nosotros no somos diseñadores, ni escultores, ni pintores, somos unas personas que estamos al servicio de una ciudad, de unos habitantes, de una población. Gracias, Alicia. Leopoldo Provenzal va a cerrar los pocos que quedamos de este lado, porque la mayoría están de aquel. Bueno, gracias, querido maestro, por sus sabias palabras. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Y creo que su objetivo de romper el hielo se está logrando. Bueno, muchas gracias a todos, y ahora otro tipo de cordialidad entre nosotros.